Cuando uno se acerca a Luxor, puede fácilmente imaginar la emoción que Juliet debió sentir cuando vio sus magníficos monumentos por primera vez. Debió sentir que su largo viaje a través de un continente y dentro de África del Norte había valido la pena. A principios del siglo, los vapores de Thomas Cook atracaban aquí, como aún lo hacen hoy en día. A la mayoría de estos turistas se les habría conducido al Hotel Luxor, también construido por Cook, y uno de los pocos hoteles de Luxor en la época. Inaugurado en 1877, era la joya del imperio de Thomas Cook y brindaba hospedaje de primera a los viajeros que a menudo se quedaban varias semanas. Para asistirles en su bienestar espiritual, Thomas Cook nombró a Charles Juliet capellán del hotel. Hello, I was wondering if you can help me. My name is Matthew Dancona, I'm from London. I'm trying to find out something about a man called Charles Juliet, who lived in the hotel in the 1890s. Is that a name that means anything to you? Do you know anything about him? El gerente actual no ayuda en nada a Dancona en su investigación sobre pistas de Juliet. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Pero en el vestíbulo hay evidencia de la época dorada del hotel, cuando Luxor estaba llena tanto de turistas como de exploradores y arqueólogos. Había un retrato de Howard Carter, el hombre que halló la tumba de Tutankamón en 1922. Él anunció su descubrimiento mundialmente famoso desde este hotel. Hay cuadros de David Roberts, un artista escocés que ejecutó una famosa serie de pinturas de Egipto en el siglo XIX. Y esta es del templo de Luxor. La pared posterior está cubierta de páginas de guías del siglo XIX de Egipto. Eran de Thomas Cook e incluyen información sobre el Hotel Luxor, un refugio lujoso donde los acaudalados pasaban tranquilas vacaciones. Fue en el rincón más remoto del vestíbulo donde Dancona encontró lo que realmente quería: la evidencia del papel de Juliet en la historia del hotel. Una página de la edición de la guía de 1905 explica cómo los huéspedes pueden asistir a los servicios oficiados por el reverendo C. B. Juliet a las 10:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. En otra página, la guía menciona el trabajo de Juliet en un hospital local para nativos, donde también servía de capellán. Se había fundado en 1891, financiado a través de una petición de la familia Cook. Juliet parece haber sido feliz aquí. En una de las pocas cartas que dejó, escribió que cualquier informe detallado del trabajo de invierno debería consistir principalmente en describir la bondad de todos aquellos con los que estuve en contacto. La presencia de un capellán de invierno residente en Luxor, dijo, se hizo bien conocida entre los visitantes del Nilo, de forma que en muchos casos ajustan sus planes y hacen arreglos para estar en Luxor el domingo, tanto en el trayecto de subida como en el trayecto de bajada. Hoy el hotel es un lugar algo oscuro y triste, y mucha de su grandeza se ha desvanecido. Pero desde la terraza la vista es exactamente la que debió ver Juliet en su día. Y el jardín permite entrever el magnífico templo de Luxor a tiro de piedra.
La construcción de este imponente templo la comenzó 1400 años antes del nacimiento de Jesús, el faraón Amenhotep III. Era un altar apropiado a la gloria de los 3 dioses egipcios de la antigüedad. Amón, dios de la fertilidad, su esposa Mut, señora del cielo, y su hijo, el dios de la luna, Khonsu. Durante los milenios que transcurrieron, disminuyó la importancia del templo para su gente. Para el siglo XIX, gran parte de su estructura estaba sepultada por arena, légamo y barro. Los mercaderes desempeñaban su comercio en sus tierras, desinteresados en la celebridad bajo sus pies. Cuando los turistas victorianos empezaron a llegar, se estaba excavando y restaurando su antigua grandeza. La renovación del templo fue uno de los mayores logros de los arqueólogos del siglo XIX que llegaron a Luxor a rescatar la antigua civilización egipcia de las arenas. Gracias a su trabajo, los visitantes pueden hoy ver las formidables estatuas del faraón Ramsés II en todo su esplendor, guardando la entrada al templo. Fue Ramsés, continuando la obra de Amenhotep, quien construyó la mayoría de lo que está aquí y agregó las estatuas como testamento de su propia grandeza. Los bellos relieves, conservados por la arena de miles de años, honran a los dioses a los que se dedicó este templo. La corte de Ramsés II, una de las glorias del templo, una vez tuvo un techo que formaba una galería gigante. En su investigación, d'Ancona descubrió que el templo era uno de los lugares preferidos de Joliet. Lo visitaba con frecuencia, maravillado con la escala de estos majestuosos monumentos de esta antigua civilización. Pero lo que más le fascinaba no era el trabajo de los antiguos egipcios, sino los modestos rastros dejados por los cristianos que llegaron allí más de 1000 años después. Lo último que uno espera encontrar en un antiguo monumento egipcio es una cruz cristiana. Pero en un rincón poco visitado del templo existe una pista de la fascinación de Joliet con Luxor. Egipto fue uno de los primeros lugares donde el cristianismo echó raíces, y en el siglo IV los egipcios devotos cristianos consagraron partes del templo de Luxor. Los cristianos convirtieron esta parte del templo en una capilla, porque les ofendían las imágenes paganas que los rodeaban. Puede verse donde cubrieron los relieves egipcios y pintaron sus imágenes santas. En otros sitios aún quedan rastros de su censura. Eliminaron con cincel los brazos, piernas y caras desnudos que habían grabado los antiguos egipcios. Grabaron sus propios símbolos en las superficies desnudas, columnas y paredes, como decoración más adecuada para un templo. d'Ancona descubrió que Joliet estaba encantado con este vandalismo cristiano. En una carta escribió con aprobación evangélica los rastros dejados del tiempo en que los cristianos consagraron estas reliquias del paganismo al servicio de su Señor y nuestro. Pero no hay evidencia de que Joliet encontrara los fragmentos de papiro en el templo. d'Ancona continuó en la pista de Joliet y del papiro en el Luxor que el capellán conocía también. Viajó a caballo y en carreta, tal como debió hacerlo Joliet en su época. Pasando por la cara oeste del templo, magnífica la luz del atardecer.
D'Ancona descubrió que está a solo corta distancia del hospital donde Juliet sirvió de capellán. Aun cuando sigue abierto hoy día, sería difícil encontrar cualquier evidencia del trabajo de Juliet. Al igual que en otros aspectos, su vida y sus logros han sido olvidados. La vista de este evasivo victoriano se enfría muy rápido. Pero fue en algún lugar de Luxor donde encontró los frágiles fragmentos del papiro de Jesús. Debía investigarse más antes de que D'Ancona pudiera conectar el papiro con Juliet y esta ciudad.